Ok, bueno, buenas tardes a todas. Vamos a seguir con bueno, la cronología de lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Se acuerdan que empezamos un nuevo tema que sería la llegada de los judíos a Europa? Empezamos a analizar eso, ¿verdad? Si bien los centros comunitarios más grandes y de estudio de Torá estaban en Babilonia, en las ciudades de Sura y Pombedita, como habíamos dicho, al caer, digamos, el imperio persa, la fuerza, también fueron cayendo los centros de estudio de Torá y empezaron a tomar fuerza las comunidades judías en Europa. Y esto es lo que ahora estamos empezando a ver y dejamos asentado la vez pasada que ahí es donde comienza, es el origen de la famosa, no quiero llamarlo división porque no es una división, digamos, la doble característica que sigue hasta el día de hoy, que tenemos judíos ashkenazim y judíos sefaradim. Que esto tiene que ver con esta época, porque es en esta época en donde aparece la gran, digamos, esta división, o digamos, estas dos corrientes de donde vivían. No son corrientes de pensamiento ni nada por el estilo. Esto es lo que dejamos ver la vez pasada. Estábamos hablando hablamos de cómo los judíos se instalaron en Italia, que es todavía de la época antes de la destrucción del segundo templo. Los judíos estaban en Roma, estaban en ciudades un poco al norte también, un poco más al sur. Habíamos hablado del fenómeno que se da en el año 79 de esta era en Italia. El volcán Vesubio entra en erupción y destruye la ciudad de Pompeya, como le decimos nosotros en el porteño. Muchos judíos mueren ahí también porque había una comunidad bastante numerosa, pero que la gente, el público, el pueblo romano lo ve como un castigo divino por la destrucción del segundo templo de Israel. Y empiezan a tener un respeto y una admiración especial por los judíos y por el judaísmo. También se dan muchísimas conversiones al judaísmo, muchas costumbres judías se hacen populares. Esto es lo último que hablamos la última vez. Y toda esta cosa tan linda, tan romántica que parece, de todas maneras se termina cuando el Imperio Romano asume como religión el cristianismo. Ahí se terminó toda la admiración y todo el cariño y empezaron, por supuesto, las persecuciones, etcétera, etcétera. De todas maneras, tenemos que saber que en Italia florecieron grandes comunidades y grandes rabinos que nos iluminaron con sus conocimientos acerca del Talmud, por ejemplo. Y vamos a ver que grandes familias importantes después se trasladaron a Alemania, por ejemplo, la familia Cloynimus, que eran grandes sabios de la Torá y que después se trasladan a la zona, digamos, de lo que sería Alemania. Y por eso, como Alemania es llamada Ashkenaz, y toda la zona esa también es llamada Ashkenaz, es que los judíos
de esa zona son llamados Ashkenazim. No son solamente los judíos alemanes, sino las zonas de influencia también. Y ahora nos vamos a ir a Sfarad, a España. Muchas son las ideas de cuándo se asentaron los judíos en Sfarad, en España. La realidad es que España aparece en el Tanaj todavía, en la Biblia. El profeta Obadia lo menciona España. Había un comercio abierto muy activo con esas costas. Incluso está traído que uno de los recaudadores de impuestos del rey Shlomo, estamos hablando 8 siglos antes de la era común, falleció en España. Me acuerdo que hace muchos años, no sé, me acuerdo que habían encontrado como una matzebá, una tumba muy antigua, que decían que pertenecía a este hombre que había fallecido en la tierra española. De todas maneras, los judíos se van asentando en España y forman comunidades bastante importantes. La vida en España les es muy, digamos, placentera. No, acuérdense que los judíos vienen de las persecuciones romanas, de la destrucción del templo, asesinatos en masa, ventas como esclavos, bueno. Entonces, ahí era una vida tranquila, tan tranquila era que incluso fueron muy aceptados los judíos en la sociedad en esa época. Y comenzaron los judíos a asimilarse un poco, porque eran muy aceptados en la sociedad. Igual toda esta historia de vuelta tan interesantemente tranquila termina cuando España toma en el año 313, ya se hace un país cristiano, católico, y bueno, ahí se terminó todo. Como decían los jóvenes, antes se pudrió todo. ¿Por qué? Porque ya las autoridades exigían que no se podía casar un católico con un judío, porque incluso había mucha mezcla también, porque era muy abierta la sociedad en ese entonces. Les prohíben los casamientos mixtos, prohíben incluso el comercio con los judíos, le prohíben a los judíos más tarde tener esclavos cristianos, católicos, y esto era un problema muy serio porque se quedaban sin empleados. ¿Quién iba a trabajar? Los judíos trabajaban mucho. Bueno, de todas maneras, cada vez se va haciendo más grave, más difícil la vida en España para los judíos, porque uno siempre cree, tenemos la fantasía a veces, de que los problemas para los judíos en España empezaron en 1492. No, señores. En ese momento fue una vez más, muy acentuada, llamémoslo así, y más cercana a nuestra época, entonces es más conocida. Pero los judíos en España fueron asesinados, obligados a convertirse al cristianismo, echados de España mucho antes, mucho antes. Entonces, en el año 589 asume el reinado un rey llamado Ricardo I, que era católico y que por supuesto se impone con todo esto, y
los nobles, que hasta ese momento habían sido bastante permisivos porque les convenía estar bien con los judíos, porque los judíos les promovían el comercio, la civilización, etcétera, etcétera, él les impone que deben alejarse de los judíos, que no pueden, no pueden tenerlos como socios, etcétera. Se prohíbe a los judíos tener cualquier cargo en el Estado, llamémoslo así, nada que fuera comunitario. Y bueno, después de esto, él empezó a perseguir también a los nobles para, como les dije, para que dejaran esto. En el año, más o menos, entre los años 612 y 620, con otro rey, no voy a dar nombre porque no tiene mucho sentido, no es lo que nos importa especialmente, los judíos son obligados a convertirse al judaísmo o a abandonar España. ¿Sí? Y muchos judíos se van al norte de África, se van a Francia, al sur de Francia, pero también están aquellos que por ahí tenían muchas posesiones, a pesar de todas las prohibiciones, siempre que hay excepciones. Y esos judíos se ven en un aprieto muy grande. ¿Por qué? Porque era difícil abandonar toda ese tesoro que poseían. Y entonces sucede lo que vimos después también en la época de la Inquisición. Judíos que se convierten a la fuerza, pero que íntimamente siguen siendo judíos. Entonces, es como una antesala de la Inquisición esto, que sucedió varios siglos antes, para que vean que realmente no fueron originales ni Torquemada, ni los reyes católicos, ni nadie. Esto ya venía de antes. En el siglo 7, perdón, los años 600, los 600 los judíos de España sufrieron ataques terribles. Fue una época de persecución, una época de muerte para los judíos. Eran obligados a la fuerza a convertirse y realmente los judíos se fueron de España. Quedaron muy pocos judíos que estaban todo el tiempo en peligro, todo el tiempo perseguidos, y la vida era terrible. El ataque más salvaje que sufrieron los judíos fue en el año aproximadamente entre los años 690 y 701. Todos los judíos fueron declarados esclavos. Ser judío era estar fuera de la ley. Los niños fueron raptados, arrancados del seno de su hogar y obligados a convertirse. Y entonces se puede entender que cuando en el año 711 sucede la famosa invasión visigoda o de los moros, como lo llamaban, de los, digamos, de hombres, ¿cómo se dice?, del Islam, los judíos respiran, no saben cómo va a ser, pero ya estaban tan mal que nada podía ser peor, así que ellos abren los brazos a los conquistadores y la península ibérica en general es conquistada por los moros, por los, digamos, los islámicos. Ellos cruzaron, digamos, vinieron de África, cruzaron la península ibérica
y después de varios años de batalla, conquistaron toda la península ibérica. La ciudad de Córdoba se convirtió en la capital de los moros, digamos, ¿no? De esta nueva era. Y consigo el califa, incluso, perdón, se desentiende de Bagdad, se desconecta y se declara que su lugar es ahí y su capital es, digamos, se independiza de Bagdad y su capital es Córdoba. La convierte en la ciudad luz. Toda la cultura, la construcción de la época, los palacios, las mezquitas, todo hermoso, parques, bibliotecas. Hay una biblioteca que se funda en la ciudad de Córdoba, que en esa época tenemos que tener en cuenta que aún no existía la imprenta. Había más de 400.000 manuscritos de sabiduría, de conocimiento, para que entiendan la preponderancia que le daban a la cultura, la filosofía, la ciencia, la medicina. Todo eso era trascendental en esta cultura nueva que llega a España y que es el famoso comienzo del siglo de oro español, que nada tiene que ver con los españoles, ¿no? No eran los españoles los que lo trajeron. Y este siglo de oro tiene de protagonistas. ¿Quiénes fueron los que primero se vinieron a vivir ahí nuevamente? Los judíos. Los judíos vuelven, se instalan en Córdoba sobre todo, donde está la movida cultural, vienen y se dedican a la ciencia, a la medicina, a la poesía, a la literatura, a la filosofía. Y imagínense cómo floreció la ciudad de Córdoba. Una situación un poco peligrosa para los judíos en el sentido espiritual. Porque los judíos fueron muy bien recibidos, invitados a participar de toda la cultura, al estudio de todas las disciplinas que nombramos. Y entonces sabemos que existe el peligro con los judíos, porque lamentablemente los judíos pueden asimilarse. Entonces, esta era un desafío muy grande. No está bien cuando nos persiguen de una manera terrible, pero a veces la absoluta libertad puede ser una trampa espiritual. Pero los judíos de España tuvieron una suerte muy grande en esa época. ¿Cuál fue la suerte? Que sus dirigentes comunitarios eran hombres de una talla elevadísima, espiritual, y eran muy influyentes también en los gobiernos que se sucedieron durante este siglo de oro español. Entonces, vamos a nombrar ahora a uno de los grandes dirigentes de esa época. El nombre de él es, lo voy a decir despacio, Hasdai ibn Shaprut. Hasdai ibn Shaprut. Ibn es como decir Ben, debe ser en árabe. Ibn es Ben. Hasdai ibn Shaprut, ¿no? Pero se lo conoce así en la historia, Rabbi Hasdai ibn Shaprut. ¿Quién era Rabbi Hasdai? Rabbi Hasdai, para que tengan una idea, nació en el año 900 en la ciudad
de Córdoba. Y él, su papá ya era una persona muy influyente, Yosef Shaprut era el papá, y Hasdai era un médico muy exitoso, un gran médico. Y como en este siglo, el siglo X, Córdoba era tan brillante, tan importante incluso en el mundo civilizado, si se puede decir, entonces él que tuvo contacto con el gobierno, con el califato, se convierte por supuesto en el médico personal del califa. Y además, Rabbi Hasdai tenía una facilidad impresionante con los idiomas, habla varios idiomas, sobre todo árabe, bueno, por supuesto la Lashon HaKodesh, latín, griego, y todo esto lo convierte en el consejero principal del califa, la mano derecha. No solo que era exitoso con los idiomas y que era un gran médico y que era muy inteligente, además poseía una... Ay, perdón, no sé qué se me prendió. Poseía una gran habilidad impresionante para la diplomacia. Era un mediador exitosísimo y manejó muchísimas políticas de Estado que beneficiaron al califato con diferentes, en diferentes situaciones. Él fue quien ayudó a que el califato triunfara en diferentes, digamos, cuando había diferencias entre países o con ciertos gobernantes, siempre lo logró. Ahora él, que era tan importante, tan rico, tan exitoso, además de todo, o más que además, primeramente era un gran judío, un gran servidor de su comunidad. Él era el Rosh Galuta, llamémoslo así, el presidente de la comunidad judía de ese momento. Y aprovechó para bien su posición para ayudar a los judíos también, por supuesto. Era un gran estudioso, un gran talmudista por sí mismo, un gran estudioso y talmudista, pero había una preocupación que él tenía. Cuando los jovencitos tenían que estudiar Torá, como seguramente él habría hecho, ¿a dónde tenían que irse? Tenían que irse a Sura o a Pumbedita. El viaje era larguísimo y peligrosísimo. Y entonces él quería lograr que se evitara este traslado. Si bien él sostenía económicamente, ayudaba muchísimo a estas yeshivot que estaban en Babilonia, veía como algo muy importante fundar un centro de Torá en Córdoba. Era su ilusión. Y hubo un hecho fortuito, como le dicen, que no sabemos que no es casualidad, fue causalidad, que le ayudó a poder concretar este sueño. Y acá tenemos que entrar a una historia que sucedió. Y después vamos a seguir con Rabbi Hasdai, ¿ok?
¿Me siguen? Nos desviamos un poquitito y volvemos a Babilonia. Es la misma época, en el año 960 aproximadamente, los judíos, como dijimos, en Babilonia, estaban perdiendo el poder, estaban debilitándose las comunidades. Y entonces, en una ocasión, 4 grandes rabinos de la yeshivá de Sura tomaron un barco para ir a la ciudad de Bari, en Italia, a participar del casamiento. No, perdón, ellos se encontraban en Bari para ir a la ciudad de Siponti, en un puerto, digamos, en el Mediterráneo, porque se casaba la hija de uno de sus compañeros. ¿Quiénes eran estos 4 rabinos? Conocemos el nombre de 3. Los digo. Rabbi Shmaria, Rabbi Ushiel, Rabbeinu Moshe ben Enoch, y no sabemos quién era el cuarto, no se sabe exactamente quién era el cuarto. En esas épocas los mares estaban infestados de piratas. ¿Cuál era su negocio? Secuestrar barcos de pasajeros, atacarlos por sorpresa, secuestrarlos, quedarse con todo lo que había en el barco y tomar como rehenes a los pasajeros para venderlos luego como esclavos. Y era algo aceptado, porque no es que iban presos cuando llegaban a las grandes ciudades a vender los esclavos. Nadie les preguntaba de dónde los sacaron. Y estos 4 rabinos estaban viajando en ese barco que es secuestrado por un pirata muy famoso que se llamaba Ibn, no sé si no tiene sentido, pero bueno, Ibn Rumagis, no importa. Este pirata tenía varios puertos en donde él vendía a sus esclavos, a sus rehenes en realidad, ¿no? Es interesante que Rabbi Moshe ben Enoch viajaba con su hijo y con su esposa también. El primer lugar donde después del ataque y la toma de rehenes, el primer puerto que toca pirata es Alejandría. Y ahí, en Alejandría, pone a la venta a Rabbi Shmaria. Por supuesto que no era ningún tonto. ¿A dónde iba a venderlo? No es que lo vendía de esclavito en una feria. Sabía perfectamente que los que iban a pagar para liberar a un judío, ¿quiénes eran? Los judíos. Iba a la comunidad judía y los judíos, por supuesto, nosotros tenemos una mitzvah importantísima que se llama Pidyon Shvuim. Es una mitzvah muy grande, la de liberar a los Yehudim que están cautivos. Y a lo largo de la historia, lamentablemente, se ha hecho muchas veces. Y entonces los judíos de Alejandría, cuando veían a un judío que estaba cautivo, lo rescataban, pagaban lo que pedían los piratas y lo rescataban. Cuando quedó libre, Rabbi Shmaria se sintió muy agradecido con la comunidad y quedó allí como jefe de la comunidad judía, como rabino de la comunidad judía de Alejandría. Estaba muy agradecido, no podía hacer otra cosa.
interesante porque fíjense lo que es la supervisión divina, lo que vamos a ir viendo. Cada uno de estos 4 rabinos son vendidos a diferentes comunidades y gracias a esto, esas comunidades florecieron. Se hicieron nuevos centros de Torah. Bueno, ahora de allí se fue a África, al puerto de Kairouan, en Túnez. Y ahí en Túnez lo vende a Rabbi Ushiel. Por supuesto, de vuelta, la comunidad judía ve a un judío, lo primero que hacen, no sabían ni quiénes eran. No había Facebook y esto y lo otro, no tenían ni idea de quiénes eran los rabinos, eran judíos. Ya está, hay que liberarlos. La ciudad esta de Kairouan, en Túnez, era un centro muy grande de judaísmo. Y el sueño, miren lo que es, de este rabino Ushiel, él era nacido ahí originalmente, era poder fundar un centro de Torah en esa ciudad. Y no se le había dado. Pero cuando él se convierte en el líder espiritual de la ciudad, se forma un gran centro de Torah ahí. Bueno, después de esto, nuestro famoso pirata se dirige ¿a dónde? A España. ¿A dónde? A Córdoba. Y en Córdoba está pensando en vender ¿a quién? A Rabbeinu Moshe ben Enoch. Hubo una situación previa, supongo que previa. La esposa de Rabbeinu Moshe era muy bella, muy bella. Una hermosa mujer, no solo por dentro, sino también por fuera. Y esto atrajo los ojos del pirata. Y el pirata todo el tiempo la hostigaba, mejor dicho, le trataba de conquistarla, diciéndole que si ella se iba con él, iba a ser rica, iba a tener todos los lujos del mundo, que él le iba a dar la mejor vida, etcétera, etcétera. Imagínense una mujer judía en una situación así. Y ya cuando los piropos y las ofertas se convirtieron en amenazas, entonces el pirata le dijo que si no se va a casar con él la va a tomar por la fuerza de todas maneras, de todas formas. Y en ese momento ella le pregunta a su esposo, en hebreo, le pregunta si una persona que termina con su vida va a tener parte en el mundo por venir. Y el marido le responde con un versículo que dice, incluso del fondo del mar Dios los va a rescatar. Cuando ella escucha estas palabras, salta al agua y muere ahogada. Así que imagínense la tragedia de Rabbeinu Moshe y del hijo, Enoch. Bueno, llegan a Córdoba, la comunidad ve a un judío con un hijo y lo compran, lo rescatan. Rabbeinu Moshe era una persona muy humilde, no le dice a nadie quién es él. Él oculta su identidad. No dice que viene de la gran academia de Sura, no dice que él es uno de los más grandes estudiosos de la Torá de la generación, no dice nada. Acepta un trabajo como cuidador del Beit HaMidrash. Eso es lo que hace.
para mostrar, y bueno, y la gente lo trataba como, bueno, el judío rescatado. Una vez, sin embargo, hay una discusión, estaban en el Beit HaMidrash, en la casa de estudio, estaban discutiendo un tema del Talmud, y Rabbi Natán, que era el rabino de ese momento, el Dayan, el juez, y que estaba dando, era el quien daba el shiur, dijo algo, una explicación, algo del Talmud, que no era correcto. Y Rabbi Moshe, hay dos versiones. Una dice que en el momento no se pudo contener porque era un error y no quería que quedara algo equivocado que después puede llevar a un problema lógico. Y dijo, no, no es así, y explicó de manera académica la verdadera versión de lo que tenía que ser. Y cuando todos escucharon, y sobre todo Rabbi Natán escuchó la explicación, dijo, señores, yo renuncio, acá hay una personalidad entre nosotros, no podemos desperdiciar la oportunidad, Rabbeinu Moshe tiene que ocupar mi lugar. La otra dice que en realidad Rabbeinu Moshe no interrumpió en público, sino más tarde se acercó en privado a Rabbi Natán y le dio la explicación. Y Rabbi Natán vio la grandeza de este hombre, quién era, la talla de conocimiento de este hombre, y dijo lo que dijo, o sea, esa parte de la versión es igual. Dijo, soy un alumno suyo. Y así es como Rabbeinu Moshe Ben Enoch es nombrado el Rosh Yeshiva, llamémoslo así, en Córdoba. Y ahí esto le da la oportunidad a Rabbi Hasdai Ben Shaprut. Ahora volvemos con nuestro héroe. Ahora tiene una estrella del estudio de la Torah para fundar por primera vez una gran yeshiva en la ciudad de Córdoba. Y ahí es donde él lo colocan como el Rosh Yeshiva, y el estudio de Torah florece en Córdoba. Ya no solo los nacidos cerca no necesitan irse a estudiar a Sura o Pumbedita, sino que grandes estudiosos de la Torá de otros lados escuchan que Rabbeinu Moshe Ben Enoch está en Córdoba y vienen especialmente a estudiar allí. Grandes salieron de la yeshiva de Córdoba, fundada por Rabbeinu Moshe Ben Enoch. Cuando él fallece, su hijo, que era un gran sabio de la Torah, hereda el lugar, o sea, ocupa la posición de su padre, y por eso sigue esta gran yeshiva. Miren qué interesante, esto lo decimos a modo de como detalle, vamos a decir gracioso. No gracioso, pero curioso. El pirata se entera que el rehén que vendió barato resultó ser un gran sabio de la Torá. Entonces volvió para reclamar que se lo tiene que llevar de vuelta o le pagan mucho más porque había cometido un error. Pero miren qué cosa, no es que él fue preso. ¿Saben cómo lo pudieron detener, digamos? Rabbi Hasdai Ben Shaprut tuvo que hablar con el califa, lo convenció al califa de la importancia de que Rabbeinu Moshe se quede en Córdoba para esta gran yeshiva, que esto va a traer más grandeza y conocimiento a la ciudad, y así es como el califa se arregla con el pirata y no se lo lleva a Rabbeinu Moshe. Para que vean lo tergiversado, ¿no?, de lo que era
la vida, digamos. Bueno, volvemos entonces a Rabbi Hasdai ibn Shafrut. Rabbi Hasdai tenía varios sueños. Antes de que él naciera, había llegado, yo perdón, no estoy mirando la hora y nadie me dice nada. Ya enseguida vamos a terminar. Rabbi Hasdai, antes de que él naciera, perdón, había llegado a Córdoba un judío atípico. Se hacía llamar Eldad Adani. ¿Qué significa? Eldad era el nombre y Hadani quiere decir de la tribu de Dan. Él vino con una historia que después nosotros la conocemos, la habrán escuchado alguna vez. Él dijo que venía de la zona de Etiopía y que en la zona de Etiopía había 4 tribus judías que vivían ahí, que eran independientes y que tenían un rey judío, que él pertenecía a ese estado, y que del otro lado de un río llamado Zambatión vivían los descendientes de los hijos de Moshe Rabbeinu. Una famosa historia que decía que el río Zambatión, 6 días por semana caían piedras y no se podía cruzar, y solo Shabbat, que es el día en que no se puede cruzar un río, no se puede nada, se detenía. Una historia que quedó un poco como anecdótica, digamos, ¿no? Algunos historiadores lo toman como que era una fantasía. Nunca se pudo corroborar exactamente la historia que vino a traer Eldad Adani. Pero esto despertó en los judíos ese deseo de reencontrar a las 10 tribus perdidas. ¿Se acuerdan de eso? Antes de la destrucción del primer templo, o sea, 8 siglos antes de lo que estamos hablando, los judíos habían perdido 10 tribus en manos de los asirios. Entonces, cuando aparece un hombre así, que él cuenta diferentes cosas de cómo son las costumbres, que ellos estudian el Talmud, como era en Jerusalén, en la época del primer templo, y de diferentes costumbres. Bueno, se armó todo un escándalo abalágico también, que los rabinos tuvieron que advertir, que por más que es muy difícil corroborar todo lo que él dice, y que si él viene con costumbres diferentes, no hay que correrse de las costumbres que ya uno tiene. Bueno, fue todo un tumulto. Esto pasó antes de que naciera Hasdai ibn Shafrut. Pero esta historia le provocó a él, siempre tuvo ese deseo de encontrar judíos perdidos. Por eso, cuando a él le llega, ¿puedo seguir unos minutos más? ¿Seguro? Cuando a él le llega la historia de los judíos, de un pueblo, mejor dicho, que es el pueblo de los Casares, esta historia le toma el alma. Tiene un deseo incontrolable de poder comunicarse con ellos. Voy a compartir con ustedes para que se ubiquen el mapa para que vean dónde quedaba el reino de los Casares. Bueno, lo ven acá en el mapa. Como pueden ver, en azul brillante está marcada la zona de lo que era, lo pone ahí Casaria, ¿sí? El reino de los Casares.
Como ven, es en el sur de Rusia, al lado del Mar Negro, si no me equivoco. Podemos ver el Constantinopla enfrente, Georgia, Armenia. Más abajo está Israel. Y bastante más lejos, como verán, está España. Yo les hablé la vez pasada, cortito, de la historia de este país. Este país eran personas que eran idólatras, eran paganos, y el rey se llamaba Bulán. Él con todos sus consejeros llegaron a la conclusión de que tenían que cambiar para mejor. Y entonces él trae a su reino representantes de la religión católica, de la religión judía y musulmana, y cada uno tiene que exponer su religión. Y ellos iban a elegir qué era lo mejor para ellos. Y quedaron muy impresionados con el judaísmo. Así que Bulán, toda su familia, toda la aristocracia, toda la nobleza se convierten al judaísmo. Y mucha gente del pueblo también, la mayoría. Entonces tenemos un Estado judío en el medio de países católicos o musulmanes. Lamentablemente mucho no soportó, no fue muy larga la duración de este imperio. Y ya Hasdai, que estamos hablando en los años 900 finales, digamos, después de los 960 aproximadamente, él se comunica con el rey. El rey se llamaba Yosef. Y él le pregunta, por supuesto por carta es esto, y era muy difícil llegar, porque también no era fácil pasar, atravesar los países para llegar hasta ahí. Él mandó un emisario, el emisario que mandó no pudo llegar, no le permitieron atravesar, y finalmente la segunda intención puede lograrlo y llega a casar. Este rey, el rey, como les dije, Yosef, le cuenta cómo toda esta historia de cómo ellos llegaron a ser judíos y cómo todo el país prácticamente llegó a aceptar la fe judía. Lamentablemente, este fue el último rey porque fueron conquistados y desaparecen los casares del mapa, llamémoslo así. Ahora, esta historia, un par de siglos después, creo que un par de siglos, sino un siglo después, le da lugar a Rabbi Yehuda Leví, que ya vamos a estudiar sobre él, para escribir el famoso libro Kuzari, que significa el cazar, ¿no? El Kuzari, y ahí él cuenta esta historia, la cuenta, pero la hace con todos los detalles, él digamos, trabaja la historia de forma tal que le explica por qué la religión judía es la verdadera, etcétera, etcétera. Y este libro del Kuzari se estudia hasta el día de hoy, es un trabajo impresionante de filosofía judía, de contenido judío impresionante, ¿no? Pero tenemos que saber que es posterior
a cuando sucedió este contacto de Hasdai ben Shaprut con el rey Yosef. Todas las cosas increíblemente buenas que hizo Hasdai ben Shaprut fueron solamente en beneficio de su comunidad, de la Torá, pero por supuesto que también para el califa, él sirvió a 2 califas, porque durante 30 años fue consejero del califato, trajo bienestar, civilización y ganancia. Falleció a los 70 años, o sea, en el año 975. Nació, perdón, yo le dije 970, nació en el 915 y falleció en el 975. No sé cuántos años vivió, no. Vivió 60 años. 60 años. Así que bueno, acá tenemos una historia muy interesante, vamos a dejar aquí. Nos vemos sin irse a Yem la semana que viene. Que tengamos un Shabbat Shalom Umeborach, todo lo mejor. Un beso enorme.